La variable del riesgo país como economista me toca mirar con lupa. Y lo curioso es que hay tantos ejemplos en el mundo que el riesgo país no representa el riesgo país, valga la redundancia estúpida. Y uno lo observa cuando Lehman Brothers estalla en crisis, se quiebra, tenía las mejores notas de calificación de riesgo país, de riesgo empresa, de las tres grandes agencias de calificación norteamericana. Pero así podría ir citando ejemplos tras ejemplos. Y digo el riesgo país cuando lo miran, además, es curioso. El riesgo país, por ejemplo, mejoró a principios de año y empeoró en este último periodo. Yo creo que el riesgo país no es tan importante en materia de inversión. Y pongo un ejemplo. ¿Ustedes saben la inversión de China en este país en los últimos años y la que se viene para los próximos años? China me imagino que es un país inteligente en materia de sus inversiones. Y es que no hace caso a ese riesgo país. ¿Por qué? Yo creo que el mundo del riesgo país, que todavía tiene una lógica de unipolaridad, que no responde a la pluripolaridad actual en materia geoeconómica, ahora hablo. Y cuando hablo de geoeconomía, que yo creo que es un factor que hay que estudiar y que hay que aprender, es que puede observar los niveles de inversión. O sea, China garantiza a la región 250.000 millones en los próximos 10 años a un promedio de 25.000 millones anuales, muy por encima del promedio anterior, y no mide el riesgo país de los países. Es que China ha crecido sin considerar los verdaderos riesgos de sus inversiones. Yo creo que en el sector minero, por ejemplo, vinieron 150 empresas. Pongo un ejemplo, la empresa canadiense más importante del mundo a nivel de oro, Gold Reserve, estuvo presente y acaba de llegar a un acuerdo con el gobierno bolivariano, que incluso ha resuelto su conflicto en el CIADI, porque cree en sus inversiones en este país. Lo que pasa que es una variable política interesante para estudiar. Yo creo que hay que mirarla, pero no puede ser de competencia monopólica para determinar cuáles son las verdaderas condiciones de inversiones extranjeras en este país. Incluso uno observa empresas brasileras que vienen a invertir, que vienen a establecer créditos, empresas europeas, bancas interesadas ahora con el oro, con el diamante, con el sector petrolero, con la petroquímica. Yo no estoy de acuerdo, o sea, discrepo, pero absolutamente, incluso cuando leo los artículos de The Economist, el último que saca, que compara, si no recuerdo mal, a Venezuela con Zimbabue, ¿no? Que me leí muy bien atentamente su artículo. Yo creo que cuando se hacen artículos con tan poco rigor para calcular estos indicadores del riesgo país, al final adolece. No sabes cuánto tiempo hace que escucho que la fiesta se acabó en Venezuela, el colapso económico. Escucho a Ricardo Hausmann, que se había agotado, pero no es de ahora, lo escucho desde el 2010, pero esto mismo lo escuché en el 2008, 2009, cuando cayeron los precios del petróleo. ¿Hay problemas en Venezuela económicos? Sí, los hay, claro. Inflación, temas de abastecimiento, temas cambiarios. Hay temas, claro que hay que discutir, pero que en ninguna medida yo creo que están relacionados con el valor del riesgo país, que además he estudiado cómo se calcula y a veces uno se echa a temblar cómo se calcula numéricamente, econométricamente ese tipo de indicadores. Insisto, no fueron capaces de anticipar. Y con algo cierro. El propio Congreso norteamericano de los Estados Unidos, en sus oficinas de accountability, ellos mismos tienen un estudio fantástico. Y dicen ellos mismos que este riesgo país en el mundo solo es capaz de prever el 12% de las crisis económicas mundiales. El 88% de lo que pasa en el mundo en materia económica, sus propios indicadores no son capaces de preverlo. Entonces, cuando uno lee la prensa económica un poco más seria internacional, yo creo que uno detecta como que el riesgo país no es un indicador tan fiable. Claro que hace su trabajo y creo que tiene una guerra deliberada contra Venezuela y contra otros tantos países a nivel mundial. El caso de España es muy divertido. Ese riesgo país que ahí se llama prima de riesgo sube o baja según hay un acuerdo de gobierno u otro. No sé si eso tiene tanto que ver en materia de sanidad o salud de la economía.